Hipertensión portal. Bueno, hipertensión portal se lleva muy bien el capítulo en la parte de gastro, ¿no? No queremos entrar a profundizar, solamente enfocar la parte quirúrgica de la hipertensión portal. Recordar nada más que cuando nosotros estamos y tenemos acá, por ejemplo, a la vena, a la vena cava inferior y acá tenemos a la vena porta, esta tiene una presión y esta tiene una presión. Normalmente la diferencia de las dos presiones se llama gradiente portal. Este gradiente portal normalmente debe ir la diferencia entre 1 a 5 milímetros. Es la diferencia de este gradiente portal, ¿no? Y bueno, esta diferencia de este gradiente, tú sabes que la vena porta más o menos en presiones, maneja entre 5 a 10 milímetros también de presión, pero normalmente este gradiente portal, cuando hay la diferencia supera los 6 milímetros de diferencia, estamos hablando de que el paciente mayor o igual a 6 está entrando en lo que es la hipertensión portal. O sea, la porta está teniendo una presión mayor de la que debería tener. Eso está diciéndote, hipertensión portal. Pero hasta ese momento no hay ningún cuadro clínico. Lo que acá sucede es que cuando el cuadro clínico se va a presentar cuando la diferencia de esta gradiente supere los 10 milímetros de mercurio, ya comienzan a ver clínica significativa. Y con mayor o igual a 12 ya comienzan a ver las complicaciones. Ese es el concepto que tenemos que llevarnos estos numeritos en la práctica diaria, ¿no? Normalmente ustedes saben las diferentes causas del principal componente de la hipertensión portal, que es la cirrosis. Ustedes la tienen acá. No voy a entrar a hablar de esto, que es netamente de gastro, pero la cirrosis es el componente que nos va a dar todo este problema. Y la diferencia de estas dos presiones van a terminar en lugares de conexión, que se llaman famosos lugares de desarrollo de colaterales. Va a haber clínica, ¿no? Por ejemplo, a niveles de la portoilíaca van a haber más hemorroides, a nivel umbilical habrá la cabeza de medusa, a nivel del estómago desarrollarán sobre todo las varices esofágicas, lo que son los lugares de unión generalmente de colateralidad. Pues esto es la parte clínica. Esta es la parte clínica. Esto lo vamos a apreciar cuando nosotros tenemos más de 10. Más de 10 de gradiente portal propiamente. ¿Ok? Y cuando vean que una varice se revienta, es porque se asocia a complicación, o sea, cuando tiene más de 12. Un desarrollo de varices esofágicas con más de 10 y una varice que se reviente en esos ojos porque la gradiente está más de 12. Hay que bajar la presión. No podemos mantener una gradiente tan alta. ¿Ok? Muy bien. Y esta diferencia va a aumentar más la gradiente cuando más piedra se ponga el hígado. Y el hígado se va a poner más piedra cuando sea que estés duro como una piedra, como una cirrosis o como un cáncer. Entonces, un cáncer o una cirrosis se pone piedra, hay más diferencia de presiones, aumenta la gradiente, hipertensión portal y luego viene la clínica y las complicaciones. ¿Okay? Igualmente, estas clínicas que ustedes van a observar son las que vienen en las preguntas de examen, ¿no? Las corroides, las colaterales, cabeza de medusa, es clínica. Pero van a haber complicaciones también asociadas a todo el componente de hipertensión portal. Y esto lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vamos avanzando. Cuando nosotros nos enfrentamos a la parte más temida de lo que es la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, nosotros siempre recordamos esto, ¿no? Este componente. ¿En qué momento y cómo actuar? Esto se lleva muy bien en gastro, pero ¿en qué momento entra la cirugía? Que es lo que queremos llegar nosotros. La hemorragia digestiva alta que se presenta en los pacientes, siempre te van a preguntar cuál es lo que primero que debes hacer, le colocas dos vías periféricas. Siempre tiene que ser así. Dos vías periféricas, le puedes colocar el octreotide. El octreotide lo que hace es vasoconstricción esplácnica, ayuda bastante. Y también le vas a dar antibióticos profilaxis. ¿Ok? Eso es bastante interesante. Una vez que se da la hemorragia digestiva alta, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente está estable o no. Si el paciente no está estable o sí está estable. Si el paciente no está estable, o sea, una presión arterial sistólica menor de 90, automáticamente le tenemos que poner el balón que es el Segestake Blakemore. Es un balón
que tiene dos bolas, como el que ven acá. Se infla la parte esofágica, el globo esofágico que está aquí, y el globo gástrico. ¿Para qué? Para que en la parte distal, porque la varices esofágica sobre todo predominan en la parte distal, tú sabes eso. Ahí predominan más. ¿Ok? Entonces el balón este cubre la parte de esófago distal y también la parte de estómago. Muy bien. Una vez que ocurre eso, este balón lo que busca es lograr la hemostasia. Entonces te deja la hemostasia, número uno. Número uno. O sea, para que sepa que disminuya el sangrado, ¿no? Y luego que hay hemostasia, uno va a intentar nuevamente crear la ligadura. Tratar de ponerle la ligadura. ¿Ok? Y una vez que la ligadura se da, bacán, todo tranquilo. ¿Qué pasaría si el paciente sí estaba estable de inicio? Nada. Si está estable de inicio, hacemos esto. La ligadura. ¿Qué pasa si luego que tú has hecho la ligadura existe resangrado? Te tiene que hacer nuevamente manejo endoscópico. Intentar ligar de nuevo. Si vemos que esto falla, podrías estar considerando ya que esto es algo súper rebelde porque hay dos fallos y podrías considerar los famosos tips. ¿Ok? Entonces en las preguntas de examen nos dicen, ¿no? Paciente que tiene hemorragia digestiva alta, la primera acción, dos vías periféricas, pregunta de examen. Segundo, si no está estable y no se puede ligar, ¿qué hacen? Balón de Seguin-Blakemore. ¿Ok? Una vez que desinsuflas el balón de Seguin-Blakemore, ¿qué tienes que hacer? Ligadura. Si el paciente resangra después de un intento de ligar, ¿qué se tiene que volver a hacer? Endoscopía de nuevo. Si tenemos dos veces falla endoscópica, ¿qué tenemos que hacer? Tips. ¿Qué son los tips? Son esto que están viendo acá, manejo endovascular. Se coloca por la vena yugular interna y se hace una comunicación entre la vía sistémica y la vía portal. Y acá nacen las famosas indicaciones de tips. Indicaciones de tips. Primera indicación es que tienes una hemorragia digestiva alta, como la que estamos hablando acá, que es refractaria al tratamiento. 2. Pacientes que tienen ascitis refractaria. 3. Pacientes que tienen trombosis aguda de porta. 4. Pacientes que tienen síndrome hepato renal que no son candidatos a trasplante. ¿Cuál le han preguntado? El primero y el segundo. ¿Cuál viene en los simulacros? Porque yo siempre te hago esta pregunta en los simulacros porque pasó una vez que un paciente estaba en gastro y los radiólogos intervencionistas son los que le colocaban los tips. Y el residente de radiología fue para colocar los tips. El tema es de que nos llaman porque hay un paciente X que está haciendo una insuficiencia cardíaca de las más destructivas posibles. Y ya empeoró y está recontra, ¿sabes? Tiene un choque cardiogénico brutal, está encharcadazo todo. ¿Qué había pasado? Que un pata que tiene insuficiencia cardíaca, clase funcional 3-4, le han colocado tips. Es como meterle la sangre, de toda la sangre que tenía en la puerta, le estás metiendo en la vía sistémica, pues. Y está aumentando el retorno venoso y el corazón está, ¿entienden, no? Se está encharcando. Entonces, ¿cuál es la contraindicación del uso de tips? Una insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Cómo le vas a colocar tips? No seas maldito, pues ese corazón está que le encharca. Le habían encharcado, eh. Y el residente nunca, o sea, se dedicó a hacer el procedimiento y nunca pensó en que él mismo iba a matar al paciente. No lo mató, gracias a Dios, pero tenía todas, ¿no? Entonces es muy importante recordar esto, cómo se hacen estos procedimientos radiológicos y cómo se terminan controlando, ¿no? Pero hay que tenerla bien clara dentro de los momentos. Ahora, existen intervenciones quirúrgicas que ya no se aplican mucho en la realidad. En realidad no se hace. En realidad no se hace. Lo hacemos mucho como cirugía experimental. Practicamos en cirugía experimental. Mira,
Cuando trabajaba en trasplantes, en Almenara hacíamos reconexiones por ejemplo, de partes de la porta con la vena cava de los perros. En realidad es así, practicamos con perros. Y en humanos no se hacía así nomás. O sea, no, ustedes en el mundo no, ya no ven estas cirugías casi. Ya no la ven. ¿Por qué? Porque se aboga mucho por el trasplante hepático. Y ahí debería terminar todo. Entonces, la técnica, la mejor técnica que nosotros manejamos, tenemos dos técnicas, las no selectivas y las selectivas. ¿Qué significa eso? ¿Qué son estas técnicas? Significan que tú, por ejemplo, tienes que llevar el flujo de la porta a la cava. Si tú le llevas todo el completito flujo de porta a cava, eso se llama técnica no selectiva, porque le estás llevando prácticamente toda la porta acá, como esto, mira, toda la porta a la cava, por ejemplo, ¿no? Estas técnicas lo que hacen es disminuir la hemorragia, porque claro, pues ya no va a tener tanta varices esofágica porque le hemos disminuido, ¿no? La presión al mandarlo al sistémico. Pero ¿qué podemos aumentar? Aumentamos la encefalopatía. Pregunta de examen. Ha sido pregunta de examen antigua, por eso es que lo dejo. En cambio, las técnicas selectivas es donde una partecita de la porta, no toda la porta, sino una partecita, por eso que no le pongo el dibujo por arriba, que es todo, sino una partecita de la porta la llevo a la cava. Por ejemplo, la técnica que más se utiliza es esta, la derivación de Warren, que esta es pregunta de examen, donde la vena esplénica, y es la que más practicamos, la vena esplénica la derivamos a la vena renal izquierda, vena renal izquierda. Y con esto solamente una parte de la porta estamos llevando al sistema. Esto hace de que haya menos encefalopatía. Pero lo que sí va a haber, ¿qué cosa es? Más hemorragia. Lo contrario al otro, ¿te das cuenta? Entonces, esto quiero que quede bien claro. Se aplica cuando ya fallan los tips. Cuando ven que los tips ya no pasa nada, entramos a la cirugía portal de avance. Cuando uno habla de los tumores del hígado, también hay que recordar algunas cositas. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de tumores del hígado, en general, vamos a ver que el 80% de las causas de cáncer de hígado se establece sobre componentes de cirrosis. Y tú sabes que los componentes de cirrosis vienen con el alcohol, con la hepatitis B, con la hepatitis C, ¿sí? Con enfermedades de depósito como la hemocromatosis. Perfecto. Acá dejo un espacio, yo pongo un espacio. En los niños, por ejemplo, vamos a encontrar que hay causas también de tumores hepáticos, pero en los niños vamos a hablar más del hepatoblastoma. Hepatoblastoma. Acá también quiero hablar un poco de la etiología histológica. Normalmente, los tumores malignos son los tumores más frecuentes y vamos a observar nosotros que los tumores malignos más frecuentes son las metástasis. O sea, no son los tumores que se originan en el mismo hígado, sino que vienen de otro lado. 90% van a haber metástasis. Y el lugar que bota más metástasis es el colon. Y cuando nos pregunten ya tumores propiamente del hígado, tenemos al carcinoma hepatocelular. ¿Ok? Al carcinoma hepatocelular. Perfecto. Estos son los tumores malignos. En los tumores benignos, vamos a recordar nosotros que nos van a hacer dos tipos de preguntas. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente? El tumor benigno lo podemos dividir en dos, en tumores líquidos y tumores sólidos. Los sólidos más frecuentes son el hemangioma y los líquidos más frecuentes son los quistes hepáticos simples, para poderlos recordar. ¿Ok? Cuando nosotros estudiamos las etiologías, hay una ley que yo les digo, ¿no? Te van a preguntar, tumor más frecuente del hígado. Tu marca, metástasis. Otra, te van a decir tumor primario más frecuente del hígado. Pones carcinoma hepatocelular. Y tú sabes que la causa de ese carcinoma más asociada es la cirrosis. Y de la metástasis el colon. ¿Ya? Eso recuérdalo nada más, solo como línea general. Este tumor es un tumor asintomático.
Y ya cuando el tumor está avanzado, recién aparece lo que tú ya has conocido, la famosa baja de peso, la ictericia, la ascitis, ya va a aparecer ahí. Definitivamente el diagnóstico lo vamos a hacer con una biopsia, porque las imágenes son generalmente no concluyentes. Entonces, también podemos soportarnos con el suero. En el suero vamos a encontrar aumento de alfa-fetoproteínas, ¿sí? Y en las imágenes, cuando hablemos del tumor, siempre se deja de inicio la ecografía y lo confirma la tomografía con contraste. ¿Ok? Eso es para que lo podamos tener en consideración. Ahora, dentro de los tipos de tratamiento, nunca te van a preguntar esto porque es muy avanzado. Nunca te van a preguntar cuándo hacer cada cosa. Así que tranquilo, no te entres en estrés. Pero miren, la cantidad es bien variopinta. Lo que sí te pueden preguntar es cómo se hacen lo que son las resecciones anatómicas. Eso vienen preguntas de todo tipo. Tú puedes hacer resecciones anatómicas de diferente tipo. Por ejemplo, puedes hacer una hepatectomía derecha. Hepatectomía derecha. Cuando haces una hepatectomía derecha, escucha lo que digo, ¿ah? Digo hepatectomía, no digo lobectomía. Digo hepatectomía. Tú puedes quitar el segmento 5, el segmento 6, el segmento 7, el segmento 8. Pero cuando tú haces una lobectomía, que es distinto, derecha, tú vas a quitar todo lo que has quitado en la hepatectomía derecha, añadido con el segmento 1 y el segmento 4. Cuando ustedes hacen una hepatectomía izquierda, van a quitar lo que es el segmento 2, el segmento 3 y lo que es el segmento 4. Cuando ustedes hacen una lobectomía izquierda, ¿qué van a hacer? Básicamente solamente van a quitar el segmento 2 y el segmento 3. ¿Ok? Para poder recordar. Existe las resecciones segmentarias, o sea, quitar solamente un segmento, también existe eso, resecciones segmentarias, cuando quitas uno o más segmentos. Y también existen, eso se llama, todo lo que acabo de poner acá se llama resección anatómica. Y también existen lo que son las resecciones no anatómicas. Las resecciones no anatómicas es cuando tú quitas en cuña, se llama resección en cuña, donde tú quitas así como una pizza, una parte del hígado que contiene todo el daño. ¿Ok? Esto hay que tomarlo en consideración dentro de las técnicas quirúrgicas que pueden ocurrir en el hígado, básicamente. Y solamente quiero que recuerdes que dentro del tratamiento incluso de un cáncer podría estar esto, un trasplante. Eso solamente quiero que lo recuerdes, ¿ok? Quiero que recuerdes lo que es la resección hepática y lo que podría ser el trasplante. Con eso es suficiente para que lo puedas manejar. Esta parte se ve mucho en la parte pediátrica, ¿no? Algunas lesiones que pueden ocurrir, por ejemplo, como el quiste de colédoco. El quiste de colédoco, el más frecuente es el quiste tipo 1. Lo preguntan siempre. El quiste tipo 1 es el más frecuente de todos. Y para ello tienes que dominar la clasificación de Todani porque siempre viene para que tú describas el tipo en los quistes de colédoco. Entonces el quiste tipo 1 es el que más se va a observar en la dilatación que se ve, la dilatación fusiforme, característica. Muy bien. Ahora, el tipo 3 es el otro preguntado. ¿Por qué? Porque es el famoso colédoco-cele. Yo te lo voy a resolver. El 3 es el siguiente preguntado por el famoso colédoco-cele. Y el otro preguntado es el tipo 5, por la famosa enfermedad de Caroli, donde encontramos básicamente una anomalía de la dilatación limitada a los conductos biliares intrahepáticos. Esto lo preguntan bastante, ¿ok? La famosa triada del dolor, ictericia y masa, es así, dolor, ictericia y masa, eso lo preguntan bastante, esta triada, dolor, ictericia y masa, ¿de qué cosa es? Te dicen, es del quiste de colédoco. Pero esta triada generalmente se ve solamente en el 10% en la práctica, pero en las preguntas de examen lo toman como si fuera el 100%. Y se ve sobre todo en pacientes pediátricos.
Por eso que vienen preguntas en cirugía pediátrica. ¿Ok? En caso de los adultos, la clínica no es así como vienen las preguntas de examen. Acá ustedes podrían tener dolor abdominal, podrían tener ictericia, la masa, es inespecífico, ¿no? Las colangitis o cuadros de pancreatitis aguda, es inespecífico, para que también lo puedan recordar. Cuando nosotros hacemos el tratamiento, en realidad se hace tratamiento, pregunta de examen, ¿por qué tratas quistes de colédoco? Por probabilidad de colangitis o probabilidad de colangiocarcinoma, así tienes que responder tú. ¿Ok? ¿Y por qué, doctor? Porque hasta el 80% de pacientes va a presentar una complicación, pregunta de examen. Entonces, eso es preguntable recontra, recontra preguntable. ¿Y qué complicaciones podría tener el paciente? Mira, puede tener complicaciones mecánicas. ¿Qué hace ahí? Litiasis, lo más frecuente. Puede haber rotura de quiste. Esto dos a tener en cuenta, ¿ya? Y en las causas infecciosas, la colangitis. Y en lo que es la degeneración maligna, acá podemos encontrar, ¿qué cosa? Que hay 20 veces más riesgo. 20 veces más riesgo de desarrollar un colangiocarcinoma. ¿Ok? Dentro de las cirugías hay cirugías para todos los que son los quistes fuera del hígado o los quistes dentro del hígado. Esta es la pregunta de examen. Para los quistes fuera del hígado, puedes encontrar una resección simple o una derivación biliodigestiva. Nada más. Pero esta es la que preguntan. Para los quistes intrahepáticos, sobre todo la enfermedad de Caroli. Los quistes tipo 5, su tratamiento es el trasplante. Eso lo recuerdan bastante. ¿Ok? Y te lo pongo ahí con el Fénix para que tú recuerdes justamente que es una pregunta que nos va a venir. Para la enfermedad de Caroli tenemos que recordar el trasplante hepático. Para las lesiones específicas del hígado también tenemos a la hidatidosis. Para esto vamos a trabajarla junto a un Viacar, para que nos pueda facilitar el avance. Primero, recuerden ustedes en el ciclo biológico de la hidatidosis, vamos a recordar un poco el componente biológico. Normalmente el huésped definitivo, pregunta de examen, el huésped definitivo es el perro. El intestino del perro es el huésped definitivo. En el intestino del perro prácticamente se va a coccionar todo el sistema. ¿Por qué es definitivo? Porque ahí tiene el macho y la hembra. Lo tiene dentro. Entonces produce las crías ahí. Y bota los huevos. Estos huevos son inoculados a ¿quién? Animales y a huéspedes intermediarios. El intermediario que nos importa es el humano. Somos intermediarios accidentales. Entonces nosotros, estos huevos van a entrar a nosotros y ahí van a formar, ¿qué cosa? Los quistes. Estos quistes que se forman en el humano y en el ganado, sobre todo en el hígado del ganado, luego el perro se come la víscera del ganado y al comerse la víscera del ganado nuevamente comienza con el ciclo y lo hace perpetuo. Entonces nos van a preguntar dos cosas. Nos van a decir, en el equinococo granuloso, ¿quién es el huésped definitivo? El perro. ¿Quién es el huésped accidental? El humano. Este quiste, cuando está dentro de nosotros, va a crecer más o menos de 1 a 5 centímetros por año. Pregunta de examen. ¿Ok? Y cuando nosotros veamos que este quiste está creciendo, este quiste normalmente va a entrar y va a drenarse por la vena porta. Y como se drena por la vena porta, primero pasa por el hígado, que es el lugar más frecuente. Y luego va a drenar ¿a dónde? Al sistema cava. Y llega después al pulmón, que es el segundo lugar más frecuente. Esto ocurre en el Perú y en el mundo. Hace un tiempo decían que el quiste hidatídico en el Perú es más frecuente en pulmón que en hígado por un reporte aislado de 2 de mayo. Es muy aislado y cuando se ha hecho más estudios se ha visto que en hígado es más frecuente en Perú también, como en el mundo. Por ello, cuando vemos la clínica de los pacientes, la mayoría son asintomáticos y cuando dan clínicas, generalmente la clínica es por algún cuadro ya presente del órgano, ¿no? Clínica por órgano. ¿Cómo es eso? Mira acá. Si es en el hígado, que es el lugar más frecuente, pregunta de examen, es pregunta de examen, lugar más frecuente de quiste hidatídico y hidatidosis, el hígado. En el hígado ocurre lo que es la masa y el paciente se queja de dolor en el hipocondrio derecho y puede también tener ictericia. Cuando se afecta el pulmón, que es el segundo lugar, puede debutar con la vómica. La vómica es aquel acto de eliminación del parásito por un vómito. Entonces el paciente refiere que ha vomitado, pero ha vomitado salado. Entonces las preguntas de examen vienen que el paciente trabajaba con ganado y que vomitó salado, nada más.
Pero en ese momento de vomitar salado puede que se aspire un poco de la sustancia y cuando se aspire un poco de la sustancia, el paciente puede hacer incluso un estado anafiláctico, porque es bien hiperantigénico esta sustancia. También puede ubicarse en otros órganos, como el peritoneo, como el riñón, como el hueso, que genera fracturas, el cerebro. Entonces, ya saben ustedes que el órgano también es muy importante y hay que tener mucho cuidado con el estado anafiláctico, porque es una de las pocas parasitosis que en contacto con el humano puede generar un estado anafiláctico. Cuando hacemos el diagnóstico, siempre comencemos el manejo inicial del diagnóstico por estas dos cosas, ecografía abdominal y por radiografía de tórax. Estas dos cosas son las básicas para iniciar, por favor. Entonces nos van a preguntar así, ¿cuál es el método inicial? Ecografía abdominal, porque estamos buscando hígado, y radiografía de tórax. También vamos a pedir laboratorio. Dentro del laboratorio vamos a pedir esto, test inmunológico de Western blot. Pero el Western blot no sirve si sale positivo. O sea, generalmente, si sale positivo o si sale negativo, la verdad que no le damos mucho caso, por si acaso. Nunca digan, oye, pero sale negativo Western blot o sale positivo. No sirve mucho, es muy inespecífico. Nos sirve más el inicial y el final, que es el definitivo. Si el inicial ha salido algo positivo, se pasa al definitivo. Y en el definitivo tenemos ¿a quién? A la tomografía. La tomografía es el gold estándar. Si tenemos una hidatidosis en cerebro, pedimos resonancia. Y en cualquier parte del otro cuerpo, tomografía, que es el gold estándar. Cuando estudiamos en la ecografía, que es el examen del primer nivel de atención, vamos a encontrar estos parámetros. Esto se llama clasificación de Garvey. Y de la ecografía vamos a ver 5 estadios, que desde el estadio 1 al estadio 3 nos habla de que el parásito está con vida. Y del estadio 4 al estadio 5 nos dice que el parásito ya no está con vida. Para poder analizar cómo se transforma, cómo evolucionan estos cuadros, hay que recordar lo siguiente. Normalmente cuando el parásito está con vida, podemos encontrar un quiste que es el quiste hialino, Garvey 1. Pueden haber multivesículas, pregunta de examen, Garvey 2. Multivesiculares, Garvey 2. Cuando hay la membrana desprendida, Garvey 3. Cuando vean componente heterogéneo, o sea, cuadros sólidos, Garvey 4. Todo desde que comienza lo sólido, ya piensen que ya no hay vida. Si comienza lo sólido, ya no hay vida. ¿Correcto? Por lo tanto, ambos, ¿qué se hace cuando uno encuentra esto en la ecografía? Tiene que hacer, ¿qué cosa? Seguimiento, control anual. En cambio, los que están acá hay que tomar una decisión. Para esto hay que tomar una decisión y va a variar mucho de qué órgano se trate. Para esto ya hemos hecho el pedido de la tomografía. Teniendo este concepto de Garvey y la tomografía, vamos a irnos al tratamiento. En el tratamiento pensemos primero en la cirugía, que es al final el mejor tratamiento que existe. Cuando tenemos un quiste en el pulmón, se opera todo quiste en el pulmón, tenga síntomas o no tenga síntomas. Ley del quiste hidatídico en el pulmón. No existe el vamos a ver. No existe juntémonos todos y oremos para este caso, porque acá ustedes van a dañar al paciente. Un quiste en pulmón no responde al albendazol. Le llega el albendazol. Se orina en el albendazol. El pulmón no respeta el albendazol. El albendazol llega y el alveolo lo bota. En cambio, el hígado puede respetar al albendazol. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si el quiste está en el hígado y tiene síntomas o no tiene síntomas, pero es mayor de 5, se opera. Así de sencillo. Yo tengo un quiste en el hígado, si es mayor de 5 centímetros, va a cirugía. Si tengo un quiste en el pulmón, independientemente del diámetro, va a cirugía. ¿Ok? Ahora, ¿qué se busca con la cirugía? Erradicar, evitar recidiva y disminuir la morbimortalidad asociada al quiste. Eso se busca. Perfecto, doctor.
¿Qué más voy a dar? Tratamiento médico, albendazol. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 6 meses. De 10 a 15 miligramos por kilo día dividido en 2 tomas. Esto sirve en la cirugía de hígado. En pulmón, ya te he dicho que al pulmón le llega el albendazol. Otro, no tratar calcificados. Cuidado acá, no tratar calcificados. Y hay que hacer educación sanitaria, pues deja que tu perro esté comiendo la tripa. Entonces tenemos que ayudar y a mandar al veterinario y que hagan todo un show, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento, en la parte quirúrgica, ¿qué es la técnica que vamos a usar? En pulmón y en hígado. Vamos comenzando con el hígado. Cirugía de Mavit. En el hígado se quita el quiste, pero primero debe matarse el quiste. ¿Cómo se mata el quiste? ¿Cómo se mata el gusano? Se pone a bailar ahora, ¿no? Así. ¿Cómo matas al gusano? Primero tienes que sacar un poco de líquido, puede ser 20 cc, y le metes 20 cc de hipersodio. ¿Qué es hipersodio? Cloruro, ¿al qué porcentaje? Al 20%. Lo dejas por 3 minutos, y en esos 3 minutos mataste ya el parásito. Luego de ello, sacas todo y vas a dejar un huecazo en el hígado. Luego le metes epiplon, lo rellenas. Le dejas un tubazo, un dren tubular que sale por el abdomen y se acabó la cirugía. ¿Ok? Eso es tratamiento en el hígado. Entonces vamos a primero matar al gusano y luego que mataste al gusano, le vamos a llenar toditito con epiplon. Eso se llama destachamiento. Quitas todo el parásito y luego le metes el epiplon. Más un destechamiento. ¿Cómo se hace hidatidosis en pulmón? ¿Cómo se trabaja? Igual, primero se tiene que matar. Le sacamos 20 cc. Le metemos 20 cc de hipersodio. Quemamos al parásito. Luego aspiramos todo. Doctor, una pregunta. Cuando sale el parásito, ¿qué cosa sale? Para eso tienes que haber llegado a ver este gráfico. El parásito, el quiste, está formada de 3 capas, de las cuales una pertenece a tu cuerpo y 2 pertenecen a él. La parte más interna es la germinativa, pertenece a él. La parte intermedia es la cutícula, pertenece a él. Y la parte externa es la adventicia, esa te pertenece a ti, es tu cuerpo, es la reacción inflamatoria que ha creado tu cuerpo. Entonces, doctor, después de matar, hago quistectomía. Correcto, haces quistectomía. Con eso, doctor, estoy sacando la germinativa y la cutícula. Correcto. Doctor, y lo que está quedando es la adventicia. Correcto. Y en el pulmón, en el hígado, lo dejé todo el hueco y le metí epiplon y no pasa nada. No pasa nada. En el pulmón también hago lo mismo. No, se hace absceso. Tienes que cerrar esa vaina. ¿Y cómo lo cierras? Con jaretas. ¿Cómo se llama cerrar eso? Se llama capitonaje. Entonces le haces, matas al parásito, sacas al parásito, quistectomía, y luego lo cierras con capitonaje. Entonces es como hacer varias jaretas tipo bolsa de tabaco, pero de adentro hacia afuera, y se va cerrando así como una rosita. Ese hueco que había en pulmón. Salió un pata chorado y dijo, ¿saben qué? Su técnica es una cochinada. Oye, ¿qué te pasa? Le dijeron. Todos mis pacientes están infectados. Hacen absceso pulmonar residual porque los residentes no saben cerrar bien. Hay que sacar la cochinada, está en la adventicia. Hay que sacarla. No, estás loco. ¿Cómo sacar la adventicia? Va a sangrar mucho. Por las puras. Saca la adventicia. Y luego que saques la adventicia, haz tu capitonaje, pues. Entonces, a esta técnica que están viendo ustedes ahorita, si le agregan más retirar la adventicia, esto se llama Velarde Pérez Fontana. La técnica de Velarde, algunos le dicen Velarde nomás, ¿no? Hazte un Velarde. La técnica de Velarde Pérez Fontana es quitar la adventicia antes de que cierres. Después le metes capitonaje y lo cierras. Y con eso disminuye la probabilidad de absceso residual en pulmón. Perfecto. ¿Ok? Entonces ya así tienes que enfocar esta enfermedad. Otra lesión específica del hígado son los abscesos
amebianos y piógenos. Nos preguntan bastante. Y para ello tenemos que saber el versus. Mira, ¿cómo yo diferencio un amebiano? Un amebiano es creado por la entamoeba histolítica. Un piógeno es creado por el E. coli. La forma de acceso del piógeno es la vía ascendente, la más frecuente. La clínica de un absceso es larvada, ¿no? Así de sencillo. Pero en el caso de un absceso piógeno, es contrario a un amebiano, el piógeno es más escandaloso. En cambio, el amebiano es igualito que un piógeno, pero de curso más todavía larvado, demora más. Esto es muy importante. Pero igualito, doctor, eso no me da la solución de que yo pueda reconocer uno u otro, porque todo absceso es una masa en el pulmón, en el hígado, y puede haber dolor abdominal, puede haber fiebre, puede haber. Y tienes razón. Entonces, todo paciente que me ponga en un examen con dolor abdominal y fiebre, asociado a una acumulación en el hígado, es un absceso, pero yo no sé si será mediano o será piógeno, doctor. ¿Cómo yo voy a saber? Una forma de reconocer es que te digan que el paciente tiene esto y a los 3 días, como que de manera escandalosa está así, y otro caso es que te pongan que hace 2 semanas está así. Cuando te ponen que mucho más tiempo es porque te apuntan a mediano. Cuando te ponen que es poco tiempo es que apuntan a piógeno. Otro detalle es que a los dos abscesos les gusta el lado derecho. Y otra característica, y que es la que define todo en el examen, es el aspirar el absceso. Si tú aspiras el absceso, sale este color, mira. Mira. Si tú aspiras el absceso, sale esto, pasta de anchoas. Así es la pasta de anchoas, como en la foto. Y así sale igualito, mira, en el tubo, mira. ¿Sale igual o no? Igualito, pues mira.